Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Inché Hugo Alcamán Piñén. Soy Hugo Alcamán, conductor de este programa Nutram, Conversar, programa que ya está en su séptima temporada, 7 años, ¿no? Conversando, con tantas personas tan interesantes todas, porque siempre conversar es adentrarse al alma de la otra persona, ¿no? Conocerla. Qué interesante es conocer a las personas. Podemos conversar con toda la humanidad y toda la humanidad es diferente. Nos vamos a morir conversando y siempre vamos a estar aprendiendo, porque uno aprende, ¿no? Aprende es tomar algo del otro, aprender, ¿no? Aprender. Siempre uno está aprendiendo, siempre está aprendiendo, está conociendo, está sabiendo algo de la otra persona y se incorpora a uno. Desde que nacimos hasta que morimos, estamos siempre recogiendo. Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando partimos de este mundo, de este estado en que vivimos, ¿no es cierto?, nos llevamos muchos conocimientos, mucha sabiduría, que nos permiten vivir mejor. O eso es lo que tenemos que perseguir, vivir mejor, aprender para vivir mejor. Comé muy bien, decían nuestros antepasados. No podemos vivir amargados en la vida, tenemos que vivir alegres, porque eso también influye en nuestra salud. Y qué mejor que tener buena salud y llegar al final de nuestros días con buena salud. Pero para eso hay que rodearse de personas que tengan energías positivas y conversaciones positivas. Eso es lo que hemos tratado de hacer en este programa Nutram a lo largo de todos estos años, tener conversaciones positivas, conversaciones que salen del alma, ¿no? Y ahora estamos en una fecha importante para Chile, la celebración de las fiestas patrias. Fiestas patrias, hay 2 fiestas. Celebramos el 18 de septiembre de cada año como el Día de la Independencia de Chile, cuando Chile se independiza de la colonia y se empieza a transformar en un país propio, en un país diferente, en un país soberano, en un país que tiene su propia realidad, un país que empieza, ¿no es cierto?, ya hace 200 y tantos años a tomar forma propia, porque antes éramos una colonia, éramos algo más dentro de todas las colonias de América. Pero hace 200 años empezamos a tener una personalidad propia y empezamos a distinguirnos del resto de los países de América y del mundo. Y la verdad que esta construcción de Chile en estos 200 años ha sido una construcción que a mi parecer es una construcción maravillosa. Tenemos personas, hemos tenido personas que realmente han destacado a nivel mundial. Chile es un país tan pequeño, al final del mundo, y sin embargo, con personas que han destacado a nivel mundial. Qué grande es Chile. Así que estamos muy contentos y orgullosos de pertenecer a este país, de ser chilenos, porque somos mapuche y somos chilenos. Somos las 2 realidades, no una u otra, no se contraponen, sino que se complementan las 2, se enriquecen las 2. El chileno se enriquece con lo mapuche y lo mapuche se enriquece con lo chileno. Y de eso nos alegramos nosotros los mapuches. 18 de septiembre, una fecha muy importante para nuestro país, para recordar, ¿no es cierto?, todo aquello que se ha hecho para llegar a ser lo que somos, para recordar a todos los hombres y mujeres que construyeron este país. 18 de septiembre. Y el 19 de septiembre, el Día de las Glorias de las Fuerzas Armadas, de las glorias del Ejército. Porque quienes estuvieron en guerra defendiendo este país y que permitieron que este país creciera territorialmente y que este país, ¿no es cierto?, fuera respetado, indudablemente fue el Ejército. No existía la Fuerza Aérea en el siglo XIX, ¿no? El Ejército y la Armada, Arturo Prat, ¿no? Entonces, Chile celebra sus Fuerzas Armadas que han permitido
que este Chile sea siempre soberano, que Chile sea un país donde ningún agresor extranjero se atreva contra nosotros. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que en caso de catástrofe, ahí están, con sus hombres y sus mujeres, ayudando a los compatriotas, sin importar si se ponen en riesgo sus vidas, porque esa es la misión y ese es el juramento de las Fuerzas Armadas. No existe ninguna otra institución que jure a la bandera que me acompaña hoy día, a la bandera chilena, dar la vida si fuera necesario. No hay ninguna otra institución que se prepara para morir por este país, por esta patria, por sus conciudadanos, por sus compatriotas. No existe. Así que, qué mejor que alegrarnos entonces de un 18 de septiembre y de un 19 de septiembre como el que estamos celebrando ahora. Bien, hoy día vamos a conversar con un amigo, un peñi, un hermano, que refleja claramente lo que somos los mapuches. Él es mapuche, orgulloso de ser mapuche, pero al mismo tiempo él perteneció a las Fuerzas Armadas, hizo una carrera militar con mucho orgullo, con mucha dignidad, con mucha honra, contribuyó a Chile desde las Fuerzas Armadas, pero además es guaso de corazón, es guaso porque su familia siempre se ha sentido guasa, porque son del campo y se sienten parte de esa costumbre chilena, de esa tradición chilena del guaso, del hombre de campo, del caballo. Mapuche, militar y guaso. Mire qué interesante. Así demostramos que no es excluyente ser chileno y mapuche. No es chileno o mapuche, es chileno y mapuche, o mapuche y chileno, porque la I lo une a los dos y como se diga no tiene importancia, porque como se dice en matemática, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto. Bien, vamos a conversar entonces con mi peñi, mi hermano, Luis Huenchuleo. Mari Peñi. Luis. Marri Peñi, Hugo. ¿Cómo está? ¿Cómo está en estas fechas? Lo veo vestido de guaso, que es lo que a usted le gusta, ¿no? Muy bien, con el corazón muy inflado, como un patriota chileno, ¿no es cierto? Militar, que disfrutamos cuántas veces en grandes desfiles. Yo, ¿no es cierto?, integrante de una gran banda de guerra y desde jóvenes, ¿no es cierto?, estuve ahí disfrutando. Fui el corneta mayor de la banda de guerra en Punta Arenas. Ah, mire, bueno. Estuve 20 años desempeñándome. Vamos a conversar, qué bien, inicio. Qué bien. Bueno, yo también fui miembro de las Fuerzas Armadas, así que conozco y sé lo que significa este orgullo, ¿no es cierto?, de pertenecer a las Fuerzas Armadas y de servir a este país, ¿no es cierto?, a este hermoso país llamado Chile. Y curiosamente también presté servicio en Punta Arenas, así que ahí nos vamos a encontrar en esta conversación. Pero antes, cuénteme un poco, ¿quién es Luis Huenchuleo? Luis Huenchuleo, yo soy un campesino, un joven campesino de una familia emprendedora. Mi abuelo se inició, o prácticamente, como la historia lo está confirmando hoy en día, se quedó con 5 hectáreas de terreno cuando fueron entregados los títulos de merced. Yo como era niño no sabía la cantidad de terreno que debía tener cada persona, o cuánto era lo que necesitaba para vivir. Pero hoy en día, con toda lo que está escrito, las investigaciones que se han hecho, conocemos los títulos de merced, los títulos comisarios que se entregaron acá, la ley que el Estado sacó para repartir las tierras de los mapuches. Tengo más que clara la historia. Entonces mi abuelo partió con 5 hectáreas y cuando el hombre se vio sin tierra, empezó a mirar inteligentemente a los huincas que compraron y remataron alrededor de él en las comunidades, las mejores tierras. Pero para, digamos, suerte de él, un fundo al lado, a pocos kilómetros, a 2-3 kilómetros donde vivía él en esa comunidad,
era muy de edad la persona que remató, entonces quedaron los hijos, se murió y quedaron los hijos. 4 hijos ahí a cargo de ese campo con animales, 400 hectáreas, pero no supieron administrar, empezaron a empobrecerse. Entonces mi abuelo dijo, tenía 2 hijos, los hijos mayores, los mayores, trabajemos, armemos una yunta de bueyes, compremos arado, vamos a sembrar trigo allá porque el trigo lo están comprando, hay bodega en Cholchol, podemos acabar trigo y hacer dinero con eso. Ustedes son de Cholchol. De Cholchol. Ya. De Cholchol para el campo, como una Renaco donde vivía mi abuelo. Ah, muy bien. Claro. Entonces empezó a sembrar trigo, en esa época el trigo se sembraba sin mayores, ¿no es cierto?, abonos, y salía el trigo y rendía un 15, un 20%, buenas cosechas. Y ese trigo lo vendían, hacían plata, y un amigo Winca de mi abuelo Luis le dice, se abrió el Banco del Estado en Temuco, ahora ya tu plata no la puede tener en un chuico, porque se ha de desvalorizar. Ya, mira. Y mi abuelo inteligentemente dice, ¿qué significa eso? Que tú depositas tu plata en el banco y el banco hace trabajar tu plata, va generando intereses. Si depositas 1 millón, ya, no sé, en unos meses más ya tener 1.100.000. Entonces mi abuelo dijo, sí, está bien, ya, voy a ir para allá. Entonces vino a Temuco y abrió una cuenta de ahorro. De hecho, cuando falleció, yo me acuerdo, ahí mi papá, todavía buscando en el banco, encontraron como 5 libretas de ahorro. Que había, no sé por qué depositó en distintas partes, no sé, eso nunca lo supimos, pero aparecieron esas libretas, contaba mi papá. Bueno, con esos ahorros él empezó a comprar sus propias tierras. El primer terreno que compró fue a 1 kilómetro de donde estaba la comunidad, vendieron 12 hectáreas. 12. 12. Ya, fue mire. su primera compra, Ya. al contado. Después, cerca de Cholchol, en Tranguitrangui, Camino Galvarino, le ofrecieron 40 hectáreas, pasados 5 años, 6 años me parece, ya tenía más ahorro nuevamente, compró 40 hectáreas. Después le pasaron otros años en ese mismo sector, vendieron al ladito 50 hectáreas más, las compró también y puso al hijo mayor allá. Ya tenemos 102 hectáreas. Claro, y él siguió trabajando con los 2 hijos. No solo trabaja en el trigo, empezó a trabajar con animales a media. Entonces, hay distintas comunidades mapuche, desde La Serena, Galvarino, Cholchol y alrededores de Cholchol, él tenía conocido que le arrendaba cantidades de ovejas, le entregaba yunta de novillo en arriendo, y durante el año eso se pagaba en trigo. Se pagaba una yunta de novillo, a fin de año, en marzo, tenía que pagar, no sé, me imagino, supongamos, 5 quintales de trigo, una cosa así. Entonces él juntaba trigo y a la vez juntaba animales, porque los corderos se repartían, la lana se repartía en esa época, la lana se vendía. Sí. Entonces cuenta mi papá que se venían con carretas llenas de lana a venderla acá a Temuco. Y esa la transformaban en plata. Vendían los cueros de los corderos y de las ovejas, también se compraba el cuero, acá se compraba mucho. El trigo en la bodega Cholchol. Toda esa plata iba al banco. Y después, al poco tiempo, compraron las 50 hectáreas donde nosotros nos criamos, estábamos recién nacidos nosotros, yo y mi hermana mayor, en Conoco Grande, comuna de Temuco, queda colindante con la comuna Cholchol. Ya, muy bien. Ahí nos criamos nosotros en esas 50 hectáreas. Y a los par de años también fue la última compra que hizo al lado de ese campo, pero ya en la comuna de Cholchol, 45 hectáreas más que compró con sus 2 últimos hijos que tenía con mi papá y 2 hermanos más. Es decir, terminó con cerca de 150 hectáreas. Claro, que al final se repartieron esos terrenos futuros pues, y mi papá se quedó prácticamente con las 50 hectáreas donde nosotros nos criamos. Así que yo fui campesino hasta los 18 años. Muy bien. Cuando me tocaba hacer el servicio militar. Trabajando en el campo. Trabajando en el campo, perfecto. Brazo derecho de mi padre, hijo mayor de mi padre, 6 hermanas menores, tengo puras hermanas mujeres. Ya, mire. Entonces éramos los 2 hombres que teníamos que sacar adelante la familia. La familia, criando animales. En este momento, en ese terreno, no se puede criar prácticamente nada porque llegó la sequía, pues, llegaron los bosques y se secó el campo. Las 2 vertientes de agua que tenía se fueron.
Entonces, la vida ha cambiado en el tiempo. La tierra fue muy generosa y yo pienso que la tierra ahora necesita también descansar un tiempo, por distintas razones. Y a los 18 años le tocó el servicio militar. Claro. Mientras tanto, yo trabajaba con mi papá, terminé la básica en Cholchol, en la escuela, de las monjitas. De ahí terminé la básica, el octavo, me vine a estudiar acá a Temuco. Estudié el primer año en el liceo de hombres, porque mi papá, por todos los trabajos en el campo, no vino en diciembre a buscarme matrícula, vino en marzo. Estaban todos los colegios ya llenos, las matrículas estaban llenas, y yo le dije que quería estudiar en el comercial. Porque nosotros somos todos matemáticos, nos gustan mucho las matemáticas. Entonces yo quería ser contador, porque tuve un tío, el tío menor, que él fue contador. Y yo sabía que él había estudiado acá, yo quería estudiar eso. Pero mi papá vino en marzo y ya no había matrícula. Me quedé en el liceo, el año 73. El peor año para Chile, que no se estudió prácticamente, pero yo también, joven, yo digo ahora fui inteligente porque dije ya, la poca materia que me van a entregar acá, las pocas pruebas que vamos a hacer, voy a sacarme las mejores notas. Claro, me saqué las mejores notas. Al otro año me fui solito al comercial, ni siquiera me pidieron prueba de admisión, sino que me vieron las notas y me dejaron anotado al tiro ahí. Y ahí empecé a estudiar, elegí la carrera de contador, estuve 5 años ahí y ahí me pilló el servicio militar. Yo estaba sano, mi papá no tenía ninguna persona que me ayudara para sacarme el servicio militar. Entonces rápidamente yo averigüé en el Tucapel y también acá en Maquehue, porque primero quería ser aviador. Mire, Me gustaban los avioncitos. De hecho, en el campo yo tenía mi avioncito de madera ahí que daban vueltas las hélices, era muy de manual. Yo soy muy de manualidades, me gusta hacer muchas cosas. Yo tenía mis avioncitos en el campo, de madera. Entonces, postulé en las dos partes. Y quedé acá en el ejército. De allá me faltó puntaje. Son más técnicos allá. Sí. Así que me fui, pues. Los 18 años me pilló ahí en Santiago, en la escuela suboficial en Blanco Encalada. ¿No hizo el servicio militar entonces? No, porque cuando postuló la escuela directamente. Postulé. Se sacó el servicio militar. Me saqué el servicio militar porque eran 2 años en esa época. De soldado. Claro. Y se fue de soldado, pero... Yo fui de estudiante a alumno. Qué interesante, claro. Entonces, como yo estaba estudiando, mi mente estaba muy, muy clara. Entonces llegué allá, terminé el primer semestre en la escuela suboficial, el segundo semestre ya era subbrigadier porque mis notas eran buenas. Claro. No, sí. Las Fuerzas Armadas premian el mérito, son muy preocupadas de premiar el mérito. Sí. Así que son instituciones... fue excelente ahí, aprobamos el primer año, elegimos especialidad. Inicialmente mi idea era elegir telecomunicaciones, no sé por qué, quería yo el asunto de la radio, comunicarme, las telecomunicaciones, cuando me dijeron que en el prospecto salía ahí la especialidad de telecomunicaciones. Entonces, cuando postulamos, telecomunicaciones y después cambié a infantería. La infantería la fui conociendo. ¿Le fue gustando? Y realmente me gustó la infantería, porque yo fui siempre deportista, a pesar que en el campo me lo pasaba todo el día corriendo. ¿Y qué pasó con el papá cuando se le fue su mano derecha? Bueno, yo creo que mi papá sufrió para adentro, hasta el día de hoy nunca me lo ha dicho. ¿Tiene vivo su papá? Mi papá está vivo, tiene 96 años, lo cuido ahí como... 96 años. Sagradamente lo cuido a mi viejo. Ya. Con mis hermanas somos 5, que estamos aquí en Temuco, las otras 2 hermanas están más lejos, pero vienen cuando pueden. Ya. Nosotros hacemos turnos rotativos acá, así que cada 2 fines de semana me toca a mí. Y voy a cuidar a mi viejo, lo traigo para Temuco, para acá, lo paseo. Él está bien, está autovalente con 96 años. Mire. Así ¿Cómo se llama el papá? Don Gregorio Huenchuleo. Gregorio Huenchuleo. Mire, qué bonita historia. Bueno, y después usted hizo toda la carrera en la infantería, ¿no es cierto? Sí. Y la infantería es dura, Claro, la infantería brava, la brava infantería. Ya, muy bien. La brava infantería chilena. Ya, muy bien. Ahora, ¿por qué elegí Punta Arenas? ¿Y de la escuela se fue a Punta Arenas? A Punta Arenas. Yo podía haber elegido acá porque yo salí dentro de las 15 primeras antigüedades de 900 alumnos. Ya, mire. Entonces me dieron a elegir. A la primera nota le dieron a elegir. Claro, Uno puede volver a su ciudad. Sí. Yo podía haber vuelto al Tucapel, pero yo estaba madurito. La verdad es que la gente de campo, nosotros maduramos temprano y empezamos a mirar rápidamente
cómo funciona, ¿no es cierto?, un país, Sí, sí. el mundo. Sí, Y yo mire, dije, nosotros lo hemos dicho acá en nuestro programa. Efectivamente, el campesino, cualquiera sea el campesino, es práctico. Sí. Porque la vida le enseña a ser práctico, ¿no? Exactamente. El día es día, la noche es noche, las 4 estaciones son las 4 estaciones Sí. y no se pueden cambiar. Entonces uno se hace práctico, ¿no? Filosóficamente hablando, podríamos decir que los campesinos son en general aristotélicos, ¿no? Y no platónicos, no andan en las nubes, ¿no? Sino que andan en lo concreto. Así que comparto plenamente su comentario. y ahí, en esa lección, ¿no es cierto?, donde queríamos nosotros desempeñarnos, yo me hice amigo de un soldado que fue soldado allá en el Pudeto, en Punta Arenas, postuló y estaba como alumno acá. Ya. Y era de Caragua, yo creo que todavía no lo he visto. La verdad es que después no lo vi más porque se fue a trabajar para el norte. Ya. De haber jubilado por allá, no sé si volvió a Caragüe o se quedó por allá, no he tenido contacto con él. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Punta Arenas? Yo estuve 20 años. 20 años. 20 años. Fui por 5, me quedé 20. Ya, y volvió. Claro. ¿Cuándo? Ahora, ¿por qué? Para terminar lo de Punta Arenas, ¿por qué Sí, me llamó sí. la atención Punta Arenas? Que yo Sí. no conozco, si yo no conocía aquí ni siquiera Freire. Ya. Hasta aquí, hasta para las casas conocía, no vamos. Ya. Sí, ese era mi mundo. Él me contó de las bondades de Punta Arenas. Regimiento grande, Fuerza Armada, alto regimiento. El sueldo me llamó la atención. Me dijo, se ya pagan prácticamente 2 sueldos por la zona. Yo no sabía lo que era la zona. Sí. Claro, se paga zona, población, qué sé yo. Me dijo. 75% se Claro. paga. Sí. Y eso 75% más. yo por la quería, zona, sí. yo quería ganar plata rápido. Acuérdense que acá estudié de contador y quería ser el primer profesional de la familia para ayudar a mi hermana que estaban estudiando atrás. Ah, muy Nosotros bien. nunca tuvimos casa, ni en Cholchol, ni en Temuco. Nosotros éramos campesinos que caminábamos, yo cuando estábamos allá en Cholchol caminábamos a pata para allá todos los días y volvíamos a la casa tarde, con nuestro pancito duro, qué sé yo, así, nada más. Y las monjitas ya de repente nos consideraban Es decir, no tuvieron auto. No, nosotros teníamos carreta y caballo. Ya, claro. Nada más. Claro. Después a Temuco, lo mismo. Yo aquí estuve arrendando, tuve 1 año en el internado del Liceo de Hombres, al otro año no tuve cupo, me fui a arrendar 2 años, después salió acá en el Instituto Indígena, ¿no es cierto?, una residencia ahí donde podíamos estar, y ahí terminé los últimos 3 años en el comercial. Entonces sufríamos porque no había casa acá. Y para qué decir, si locomoción había para Cholchol, no había locomoción tampoco. Entonces yo quería generar dinero para apoyar a mi familia. Y me fui allá a trabajar. Dije ya, 5 años, generó dinero, estaba el boom de los autos, el dólar estaba bajo. Y la mayoría de mis colegas compraron autos, pero yo como soy un poquito más, digamos, veo los números, yo pienso, saco cálculo primero, y me acerqué a un suboficial mayor, que era de mi sección, una persona de un carácter muy familiar, así como usted, qué sé yo. Entonces yo lo miraba casi como mi padre allá, porque mi papá estaba por acá. Y le contaba cosas a él, pues, y le dije, oficial mayor, mire, yo tengo ahorro para comprarme un auto. Pero acaba de salir un proyecto de casa, aquí van a construir 900 casas acá en Punta Arenas, y le están dando facilidades a los solteros también, porque solteros se va a casar rapidito. ¿Qué hago? La casa, me dice, la casa. La casa. Así que invertí en mi casa, en mi primera casa en Punta Arenas. Ajá. Y así me fui quedando hasta que después conocí a mi señora que era estudiante, y al final nos unimos, ahí estuvimos 7 años conociéndonos, entre el trabajo y todo, y yo el deporte, las postulaciones a las distintas de especialidades, quería ser el paracaidista, comando, andábamos metidos ahí en las postulaciones, y era difícil en esa época porque... ¿Y el ser mapuche le significó alguna discriminación, algún trato diferente o como todo el mundo? Para nada. Para nada. Para nada. Yo no he visto la discriminación en mi persona, pero sí hoy en día la he visto en redes sociales hacia otras personas. Hacia mi persona no. Claro. Bueno, la misma experiencia que tuve yo, ¿no? Yo tuve 23 años en la Fuerza Aérea y entré a los 15 años de edad, así que entré más jovencito que usted, el año 71, ¿ya? Y también puedo decir que jamás fui discriminado por ser mapuche, ¿no? Entonces, hay ideas, ¿no?, que se instalan, ¿no?, que las Fuerzas Armadas discriminan a los mapuches. No, yo fui oficial de la Fuerza Aérea, llegué a grado comandante y nunca recibí una discriminación, todo lo contrario, mucho respeto. Así que también es importante aclararlo. La Fuerza Armada
Siempre pueden haber alguna excepción por ahí, pero en lo general uno entra y vale por sus méritos. Y si sus méritos son buenos, va subiendo. Y si no, se queda, pero los méritos. ¿Y cómo se hizo guaso? ¿Por qué me hice guaso? Mi abuelo, Luis, él fue guaso a pesar de vivir en una comunidad, él se vestía como el Winca, porque tenía buenos amigos Winca. Se juntaban en la feria acá cuando traían sus animales para la venta, tenía muchos amigos acá. Yo me acuerdo, tenía 6 años cuando la primera vez me trajeron a nuestro mercado acá municipal. Ya. Ese era uno de los puntos que ellos pasaban a tomar desayuno en la mañana ahí. Y yo vine con mi papá, estábamos recién llegados al campo que se había comprado donde vivimos nosotros, y vinieron a vender unos animales y pasaron a tomar desayuno ahí en el mercado. Y me acuerdo la primera vez que me traen a Temuco, yo no conocía a Temuco. Sí. Entonces con mi abuelo, él era guaso, se vestía de guaso. Y después mi papá y mis tíos, todos de guaso. A pesar de ser mapuche, siempre de guaso. Sus buenos caballos, buenos aperos. Entonces siempre se distinguieron en eso ellos. Ya, mira. Entonces, perfectamente se puede ser mapuche, militar y guaso. Perfecto, claro que sí. El guaso representa la tierra, el campo, Muy bien. los animales que existen en el campo. Muy bien, muy bien, muy interesante. ¿Y cuántos años estuvo en el ejército finalmente? 35 años. 35 años. 35 años. Es decir, Orgulloso de haber estado en nuestra Fuerza Armada. ya, es decir, llegó al límite que ya no se puede seguir más adelante. Ya no se puede seguir más. Tuvieron que finiquitarme. No, muy bien. ¿Eh? Sí. Y relativamente joven uno se acoge a retiro, ¿no? Claro que sí, porque yo entré a los 18 años, así Claro. que anduve rápido. Muy bien. ¿Y hoy día en qué está? Hoy día estoy en el Círculo de la Fuerza Armada en retiro acá en Temuco. Ya. Un gran círculo que está aquí en Centeno 358. Un círculo que va a cumplir 69 años. ¿Sí? Así que han pasado muchas personas por ahí. Todas las personas que se radican acá en Temuco, la mayoría son ejércitos, se jubilan y se hacen socios de esta institución. Y tenemos una gran directiva, tenemos apoyo social para todos nuestros socios y gran cantidad de agrupaciones de adultos mayores. Trabajamos directamente con la Municipalidad de Temuco. La Municipalidad no tiene una señora coordinadora ahí para todos los eventos, postulación a proyectos, por ejemplo, que es muy importante para sacar a pasear a las agrupaciones, que es una de las cosas que la Municipalidad nos apoya. Y también directamente con el Regimiento Tucapel, porque de ahí van saliendo los nuevos jubilados. Ya. Entonces nosotros vamos para allá, nos ven, qué sé yo, los invitamos nosotros para que nos conozcan. Es una gran dependencia, una gran instalación, con un gran salón para eventos ahí y atención a nuestros socios. Círculo de la Fuerza Armada en Retiro, Temuco. En Temuco. Bueno, eso muestra esa camaradería que existe en la Fuerza Armada y que los civiles siempre llaman la familia militar, dicen, ¿no? Porque efectivamente, La familia militar. cuando uno entra en la Fuerza Armada, entra como una familia finalmente, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Entonces, yo pertenezco a la directiva y fui elegido como tesorero del círculo. Ya. Como yo soy contador, Ya, usted sigue con los números. claro, yo sigo con los números, me fascinan los números, soy administrador de condominio, en eso estaba trabajando para las pandemias. Entonces, Sí, a mí me da mucho gusto poder tenerlo en esta conversación y que los amigos y amigas, ¿cierto?, lo conozcan, porque además de toda esta energía de vivir, porque al final uno siente esa energía de vivir, ¿no?, de existir, ¿no?, militar, infante, el infante duro, como dice usted, ¿no?, guaso, ahora retirado, ¿no es cierto?, jubilado, perteneciendo a la directiva de una institución que tiene un prestigio, que hace mucho bien a los demás, sobre todo a la tercera edad, porque la tercera edad requiere mucha atención y que es un problema en Chile todavía, ¿no?, que no hay una preocupación como corresponde a la tercera edad. Pero usted también ha querido hacer más allá por su pueblo, por su comuna, Cholchol, y sé que incluso excursionó un poco en la política como independiente, ¿no es cierto?, tratando de ser alcalde de la comuna para mejorar lo que usted cree que se puede hacer, ¿no? Así es. así fue. Fue. Fueron 2 intentos. Ya. Con harto cariño, estuvimos postulándonos ahí, como la ley no
nos da la opción de ser independiente. Yo como militar, nosotros las Fuerzas Armadas somos apolíticas. Y yo creo que, no sé si algún militar ha sido político después de ser militar, pero en la parte mía no, porque nosotros tenemos otros conceptos de nuestro país. Tenemos otra mirada nosotros. Y yo creo que hay una mirada de servicio, porque nosotros siempre estamos apoyando las emergencias, somos los primeros que llegamos, estamos atentos en nuestro país de que, ¿no es cierto?, de proteger la frontera, de que no nos pase nada, que los chilenos estén bien. Y ahí postulé el primer periodo ante la pandemia, después ahora la última postulación, que estuve ahí ya porque fui a trabajar directamente con cada uno de los dirigentes, participé de todas las reuniones, hice el trabajo de 2 meses, como correspondía. Ya. Mi intención era conocer la política de mi país, porque en la Fuerza Armada no tenemos problemas, trabajamos ordenadito, todo está bien, pero quería conocer la otra parte, el otro mundo, y en este momento lo conozco. Puedo dar una opinión, puedo pararme delante de cualquier persona y dar una opinión, ¿no es cierto? Y en una palabra, ¿cuál es la opinión de la La opinión es que estamos mal. Estamos mal y esto hay que mejorarlo, señores. Sí, nosotros lo hemos dicho aquí. Sí. Hoy día, lamentablemente, el mundo político es el problema de Chile. Ellos debieran ser la solución de Chile, porque ellos tienen el poder para resolver los problemas. Por eso, ¿no? Política viene de poder. Ellos pueden, porque la ley les permite resolver los problemas, formular leyes, ¿no es cierto?, que mejoren la existencia de la gente, o si se es empleado público, ¿no es cierto?, trabajar por la gente. Pero estamos viendo finalmente que hoy día la política es un problema que tenemos que resolver. Así que yo coincido con su mirada, ¿no es cierto?, y esperamos que haya muchas personas como usted, mi estimado Pei, que quieran realmente aportar y mejorar, ¿no es cierto?, la política de nuestro país, porque no podemos seguir viviendo en un gobierno para arriba, otro gobierno para abajo, entonces al final hay una inestabilidad que no le hace bien a nadie, ¿no? No hace bien ni siquiera para la salud, porque al final uno anda nervioso, no sabe cómo va a venir el país, no sabe cómo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, y uno quisiera tener la tranquilidad de decir, los hijos, los nietos van a vivir en un país tranquilo, donde se van a poder desarrollar y van a poder ser felices. Pero con esta inestabilidad uno no sabe a qué mundo están entrando, ¿no? Así que, bueno, nos pilló el tiempo. Muy interesante su relato, su vida. Me alegro mucho del testimonio. Indudablemente, yo puedo decir que usted representa muy bien al mapuche que ama esta tierra, que ama Chile, que ama los valores, ¿no es cierto?, patrios, que lo aprendió en su casa. Le mando un saludo a don Gregorio Penchuleo, ¿cierto?, a su papá, a su abuelo, a su papá, perdón, y bueno, su abuelito seguramente ya partió hace rato, porque ya su papá tiene 96 años, ¿no? Sí. Así que un saludo, mi respeto a mi Pei, y decirle a los amigos en sus casas que junto con usted, ¿no es cierto?, le deseamos una feliz fiesta de Fiestas Patrias, ¿no? ¿Alguna última palabra que usted quisiera decirle a la gente? Sí, muy importante, un mensaje para los jóvenes. Yo fui un joven campesino, igual que a cualquier joven que también en la ciudad crecen de forma diferente, pero con el mismo espíritu de algún día ser alguien. Yo prácticamente sin nada, digamos, logré llegar a donde yo quería. Pero eso se hace con trabajo, se hace con cuidado, no podemos andar en los vicios, por ejemplo. Yo nunca estuve en los vicios, ni en el cigarro, ni en el trago, hasta el día de hoy. Una persona sana, siempre en el deporte. Y se puede salir con trabajo, con estudio, hay que buscar el estudio. El estudio nos guía para abrir la mente y crear nuevas cosas. Y eso después se retribuye en nuestra comuna, en nuestra familia y en nuestro emprendimiento que necesita nuestro país. Así que a todos los jóvenes emprendan, siempre estudien y siempre prepárense. Eso es, muchas gracias. Muy bien, muy bueno su mensaje, mi estimado Pei. Solamente una aclaración para que en la casa, nosotros los mapuches nos referimos al que no es mapuche como huinca. Y huinca tiene distintas connotaciones.
Hubo un momento en que el que no era mapuche y nos trataba mal, entonces teníamos un sentimiento negativo hacia el Huinca, ¿no? Y era una persona que nosotros mirábamos con desconfianza, ¿m? Incluso con desprecio porque no cumplían la palabra, nos venían a quitar las cosas, etc. Pero hoy día, yo puedo decir con mucha tranquilidad y me alegra porque lo que queremos es una sociedad de hermanos. Hoy día Huinca es sencillamente la persona que no es mapuche, no tiene ninguna connotación negativa, ¿no? Así que si usted es Huinca, siéntase orgulloso porque solamente significa que no tiene la cosmovisión mapuche, pero lo invitamos a que venga a nuestro mundo y nos conozca. Bien, mi Peñi, nos despedimos, será hasta la próxima, ¿no? Peucayara. Peucayara. Bien, mis queridos amigos, amigas, Muñuy, ¿no? Que estamos en este programa, que es un programa más, pero también al mismo tiempo es un programa especial porque estamos en una fecha que es muy hermosa para Chile, ¿no? Que son estas fiestas patrias, donde todo Chile desaparece. No, las calles vacías, ¿cierto? Y todo el mundo en los lugares de esparcimiento y de cambio de vida, ¿no? Se van al campo, se van a otras ciudades, se van a ver los familiares, desaparece todo el mundo. Fiestas patrias chilenas. En otros países no es tan así, fíjese. Es un día nomás. Nosotros los chilenos ya muchos el lunes ya partieron ya. Hoy día a mitad de semana también, ¿no? Bien. ¿Cómo está mi Peñi Richard Caifal en estas fiestas? En 18avos. En 18avos. En 18avos. Bueno, primero que todo saludarlo, Peñi Hugo, saludar a nuestros amigos, saludar y agradecer también a Universidad Autónoma de Televisión por el espacio, la oportunidad de contactarnos y comunicarnos permanentemente ya a esta altura del partido. Y esta semana ha sido bien curiosa, ¿eh? Bien curiosa. Estamos a puerta, Hugo, también de la celebración o conmemoración ya de los 32 años de la ley indígena. Empiezan los preparativos. El 5 de octubre, ¿no? El 5 de octubre, ¿cierto? Y saliendo un poco de eso, pero haciendo referencia a la historia, tú hablabas de la independencia de Chile, pero hay dos versiones, digamos, de la historia, ¿cierto? Siempre. Siempre hay dos versiones de la historia. La primera que conmemoramos todos, que es la primera junta de gobierno, pero la independencia llega con posterioridad en el 1818. Sí. La junta de gobierno abre la puerta, ¿cierto? Es el puntapié inicial. Fue una declaración política. Una declaración política, por supuesto. Tal cual. Porque el acta se suscribe en Concepción y Talca, ¿cierto? En febrero del año 1818, primero y después el 12 de febrero. Y algunos historiadores dicen que no se conmemora en esa fecha por la animadversión que existía en contra de O'Higgins, y para ir sacando quizá esa situación a un lado, no privilegiar la figura de O'Higgins, finalmente optaron por el 18 de septiembre, pero como hito fundamental la primera junta de gobierno. Son las curiosidades de la historia. Sí, bueno, la construcción de una familia no es fácil, la construcción de un país más difícil todavía, ¿no? Por supuesto. Porque Chile era solamente una colonia donde las autoridades tenían que ser españolas, tenían que venir de España y gobernar. Aquí alguien nacido en Chile no podía gobernar. Así es, el colonialismo. Aunque fuera hijo de un europeo, de un español, siempre estaba relegado al segundo y tercer cargo, no el primero, ¿no? El primero tenía que ser un español o un europeo. Así que era la lógica de las colonias, no es que esto haya ocurrido solo en Chile. No, era claro. La lógica de funcionamiento de las colonias, era una lógica administrativa, digamos. Sí, sí. No es que... Bueno,
por algo también el concepto colonia encierra todo un concepto, una manera, ¿no es cierto?, de proceder, de actuar. Y tal como dices tú, hay muchas versiones, ¿no? Porque, bueno, la historia la construyen las personas, y las personas tenemos nuestras dinámicas, nuestras luces y nuestras sombras, dicen Por algunos, ¿no es supuesto. cierto? Y tenemos nuestros cagüines también, pues, ¿ah? Nuestros enredos por ahí, qué sé yo. Claro, también Concepción, ¿ah? Concepción peleó mucho por ser la capital de Chile, ¿ah? Y Concepción es una ciudad antigua. La Serena, bueno, finalmente queda Santiago, ¿no? Y estaba también esta discusión si era un país federal o un país unitario, ¿no? Y bueno, y finalmente quedamos con un país unitario y todo está centralizado en Santiago. Pero tal como dices tú, hay dos fechas que los historiadores siguen discutiendo, ¿ah? Por supuesto, le vamos a dejar la tarea a los historiadores, pero también como hito referencial, señalar de que en aquella época ni siquiera podíamos decir o señalar de que esta parte del territorio era Chile. Ah, no. Si Eso Chile, ocurre con posterioridad, Sí, lo sí. mismo para el norte, ¿cierto? Eso es bien importante, ¿no? Si Chile llegaba un poco más hasta La Serena, Coquimbo, y por el norte, si no me equivoco, y por el sur hasta el río Biobío. Ahí sí que estoy seguro. Al sur, el Biobío, y se saltaba a la isla de Chiloé. Claro, estamos, en el norte estamos hablando creo que del paralelo 35, porque la guerra del Pacífico básicamente es la anexión o el empoderamiento de Chile pasado Antofagasta. La línea estaba al sur de Antofagasta, ¿cierto? Y cuando viene la guerra del Pacífico en el año 1879, la inversión que existía en el norte, claro, era territorio boliviano, pero la mayor inversión era chilena o de empresarios chilenos. Y cuando los bolivianos intentan, estaba la lucha por subir los impuestos en aquella época. Y como le subieron los impuestos, después no se pagaron esos impuestos y quisieron tomarse o expropiarse esa inversión o esa infraestructura. Y ahí dijeron, no, esto es de los chilenos, y ahí ocurre, ¿cierto?, básicamente el traslado de militares y después, obviamente, la guerra, y eso pasa a ser anexado como parte del territorio Y chileno. Chile crece hacia el norte. Crece hacia el norte. Pero se mantiene acá. el Biobío, ¿no es cierto?, hasta recién 1883. Ya 1883, ¿cierto?, el pueblo mapuche pierde su autonomía territorial, su soberanía territorial, 1883. Hace tan pocos años, 140 y tantos años. Claro, y de ahí se produce, se instaura todo lo que es la ocupación militar en la zona hasta el año 1927 aproximadamente, que es lo que demora todo el proceso de erradicación de los títulos de merced, a lo menos acá en la región. Bueno, ahí hay un tema bien interesante y yo no sé, yo no lo he visto, no lo he leído, no sé si se ha escrito al respecto, ¿no? Pero al llegar Chile al territorio mapuche, al sur del Biobío, había que chilenizar a los mapuches y obligarlos a ser chilenos, y que dejasen de ser lo que éramos, mapuche, ¿sí? Entonces hay una fuerte presión a través de la escuela, ¿no? En la escuela se prohibía a los niños hablar en mapuzungún, se les castigaba, ¿cierto? Y se borró toda la historia mapuche, ¿no? Y se instala la historia chilena, del norte de Chile, no de este territorio. Bueno, pero han pasado los años, Richard, y hoy día hay otra mirada. Hoy día se entiende que ser mapuche no significa no ser chileno. Ah, por supuesto. Sí. ¿Cierto? Hoy día, pero estamos hablando de 1890, ¿no? 1900, 1920, 1940 incluso, ¿no? Si no, era o mapuche o chileno y el mapuche tenía que hacerse chileno. Hoy día entendemos que no, que son dos realidades que pueden perfectamente vivir juntas, convivir, y uno puede ser mapuche y chileno, o chileno y mapuche, como quiera, da lo mismo, ¿cierto? Y no hay contradicción. Los tiempos están cambiando, y eso cambia toda una lógica, ¿no? Y eso
provoca cambios en las leyes, en las políticas públicas, y vemos que cada día, Richard, en nuestra región, la interculturalidad se va instalando. Tenemos hospitales interculturales con machi, con médicos occidentales, ¿cierto? Tenemos la educación intercultural y, bueno, y la celebración de estas fiestas donde los mapuches no estamos ausentes. De Arica a Punta Arenas. Acabamos de ver el caso, ¿no es cierto?, de un peño, un hermano, ¿cierto?, que mapuche, ¿cierto?, originario de una comunidad, ¿cierto?, termina siendo militar, termina siendo guaso, ¿cierto?, y amante de las tradiciones chilenas, y no por eso ha dejado de ser mapuche. Yo creo que hay una caricaturización del tema indígena. Sí. Hay una especie de arquetipo que se va construyendo a través de los medios de comunicación y se piensa, no solamente lo que ocurre acá en Chile, sino que también los que nos ven desde afuera se piensa que el mapuche tiene que tener determinadas características, andar con un macún o vestir como en el siglo XIX. Y eso es una ficción. El mapuche hoy día forma parte de la realidad desde Arica a Punta Arenas. En el estamento que tú observes vas a ver mapuches. O sea, donde tú mires, en la televisión, en los hospitales, en las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de orden de seguridad, donde tú mires vas a encontrar personas mapuches. Bueno, en la región de la Araucanía tenemos director de hospital, médico mapuche. Por supuesto. ¿Cierto? Y tenemos académicos, jefes de carrera universitaria, mapuche. Y tenemos conductora, el otro día conocí una conductora de micro, ¿cierto?, de la locomoción urbana, mapuche. Es decir, las mujeres incluso hoy día están haciendo una labor que antes era para hombres. Sí, estamos metidos en todo hoy día, ¿no? Y contribuyendo al engrandecimiento de la Araucanía y de Chile, porque no estamos ahí como una isla, estamos participando en el desarrollo y en el crecimiento de nuestro país. Es que por eso ese estereotipo o esa caricatura que se ha dibujado hace que algunos comprendan la realidad de manera distinta y aboguen por otro tipo de incursión o inserción política como es el tema de la violencia. Los mapuches hemos optado por la institucionalidad, vamos a las urnas constantemente, respetamos el Estado de Derecho y creo que son grupos más bien ideologizados los que han promovido, por ejemplo, procesos independentistas, porque a eso yo no le podría llamar procesos autonómicos. La autonomía tiene que ver con una dependencia al Estado y lo que algunos promueven es una situación totalmente distinta, una independencia casi absoluta y una renegación del Estado chileno. Y eso no es autonomía. La autonomía es tan definida, tienen una orgánica, tienen una base jurídica que las define y las implementa, como por ejemplo en España. Pero en Chile los grupos más radicales han optado o han entregado su mensaje, como digo, casi en la línea de las independencias, procesos de balcanización. Y allí ocurre también una lógica casi militarizada de estrategia política a través de la violencia. Y ahí quiero recoger algo que me pareció a mí grave desde el punto de vista del mensaje político. La ministra de Defensa, Adriana del Piano, señaló en la semana de que, por ejemplo, ella descartaba que la UAM o la CAM pudiesen ser consideradas organizaciones terroristas o que hayan cometido acciones de esa naturaleza. Y a mí me parece que hay una especie como de amparo, de protección frente a hechos que la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, considera de una gravedad extrema. Porque no se trata solamente de atentar contra la propiedad, se ha atentado contra vidas, con la vida de las personas. Y eso es gravísimo. Sí. Que una autoridad lo diga. Una cosa es lo que digan los tribunales, que también don Francisco Buenchumilla hace referencia a aquello. Dice, quien dice si los hechos, que en este caso conoce un tribunal, son o no son terroristas, obviamente son los jueces. Pero yo también te comenté de que existe una obligación legal por parte de la autoridad, es invocar la ley. Porque el tribunal dirá si al momento de invocar yo cometí un error o no cometí un error o no tengo la suficiente prueba. Pero la autoridad tiene una obligación con la ciudadanía que es la de invocar una ley excepcional cuando la situación o el caso así lo amerita. Pero si la autoridad está siendo cómplice o está encubriendo situaciones o las está maquillando
para los efectos de quizás quedar bien con un sector político en época de campaña, a mí me parece negativo. Me parece que no es el camino. Si más del 90%, 99% de los mapuches a lo largo de la historia hemos optado por la institucionalidad, porque ya en 1924 había representantes en el Parlamento, una serie de representantes con los años posteriores también optaron por la vía del voto, de la democracia, y hoy día promover, amparar o a lo menos entregar una especie como de espaldarazo a personas o líderes que han optado por la violencia, han optado por el uso de las armas como una vía para alcanzar el poder, a mí me parece que no es razonable y no es lógico. Porque hemos construido, y por eso estamos conmemorando el 18 de septiembre, 2 siglos o más de 2 siglos donde se ha privilegiado el voto democrático, se ha privilegiado la institucionalidad, y que aparezca alguien que a lo menos está realizando o a lo menos esbozando una frase que beneficie o encubra a las personas, a los líderes, que son negativos. Porque la reivindicación indígena se vale por sí misma, Hugo. Si la historia ha sido triste y nosotros la conocemos no porque la hayamos leído, es porque la hemos recibido de nuestros padres y abuelos. Y sabemos que es triste. Y sabemos que hemos luchado contra la adversidad, así como nuestro Peñi te contó lo difícil, lo precario que era la situación de su familia. Esa es la realidad de muchas y de miles de familias mapuche que han salido adelante. Yo diría del 100% mapuche. Todos han sido meritocráticos. Perdón. Ya, dejemos un grupito pequeñito de mapuche que se vieron beneficiados con la llegada de Chile al territorio. Fueron muy pocos, un 1%. Sí. Es decir, 99% de los mapuches tenemos la misma historia. La misma historia de haber quedado sin tierra, la misma historia de haber quedado después en reducción, la misma historia de haber quedado en una situación de pobreza máxima, la misma historia de que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no es cierto?, nuestros padres lucharon contra eso y salieron adelante. La historia nuestra, que seguimos, ¿no es cierto?, tratando de superarnos. Es decir, los mapuches tenemos toda una historia similar. Podemos replicar cientos y miles de historias de sacrificio, de lucha, de adversidad. Yo creo que si a alguno le cuesta, al mapuche le cuesta el doble. Y eso es una realidad de miles, de miles. Uno lo vio en la universidad, compañeros de universidad, en precarias situaciones que les costó salir adelante, y los abuelos o los padres de ellos también, o los otros primera generación. Algunos ni siquiera conocían Temuco, pero frente a toda esa realidad salieron adelante. Entonces ellos no estaban por, oye, vamos a pescar un fusil, tomar un fusil y vamos a salir adelante. No. Incluso ya en los años 20, los líderes mapuches dijeron, vamos a donar nuestras tierras para que se instalen colegios, porque esa es el arma del futuro, la educación, tal cual como lo dijo el Peñi Luis Huinchuleo. Tal cual él lo dijo, eso lo dijeron nuestros líderes, nuestros antepasados, ya en el 1900. Y por eso la historia y la realidad nos dice que se construyeron muchas, o algunos donaron espacio para que se construyeran escuelas en las comunidades o en ese tiempo reducciones indígenas. Porque los líderes vieron que ya no era posible combatir contra el moderno fusil de la época que era el Winchester, sino dijeron la educación. Ahí está el arma que nos va a nosotros a propiciar o nos va a impulsar al desarrollo y a derrotar quizás lo injusto de lo que fue ese proceso de erradicación. Pero es la educación, la institucionalidad, no el uso de la violencia ni el uso de las armas. Pero tenemos que 100 años después hay líderes que todavía invocan de manera romántica visiones de los años 60 o 70 que tienen que ver con elementos revolucionarios, uso de las armas, y algunos incluso se han definido como leninistas. En debates televisivos hay dicho, no, yo no soy estalinista, soy leninista. O sea, de una mentalidad de 100 años atrás, como si Lenin jamás hubiese cometido un delito. Y lo primero que hace Lenin es deshacerse de los zaristas y mata a la familia completa. Entonces, si alguien se define o reivindica visiones de esa naturaleza, yo creo que está en un error. Bueno, no es parte de nuestra historia mapuche, no es parte de nuestra cosmovisión. Indudablemente el mapuche
llegó a un grado de sabiduría, producto de reflexión de cientos y quizás miles de años, donde claramente la violencia no era el camino. Hay muchas crónicas de gente que cruzó el territorio Sí, por mapuche, supuesto. ¿cierto? Sí. Desde 1642, desde el Tratado de Quilín. Y lo que narran era lo feliz que era la familia mapuche. Y para ser feliz no se logra a través de la violencia. La violencia tiene que estar lejos. Ninguna familia que vive de la violencia o que ocupa la violencia o que hay violencia en su territorio puede ser feliz, porque uno anda, veamos la sociedad chilena como anda hoy día, pues anda toda la gente nerviosa, no puede salir en las noches porque hay violencia en las calles, hay delincuencia, hay falta de respeto, ¿no es cierto?, que te agreden por cualquier cosa. Es decir, la violencia está en todas partes. Y bueno, y nosotros esa violencia la entendimos. Menos aún una violencia armada con muertes. Ya eso ya pasó todos los límites, lo hemos dicho tantas veces en este programa, no podemos estar de acuerdo. Pero también, cuidado, no es solamente un tema los mapuches, aquí hay mapuches y chilenos involucrados, ¿no es cierto?, en esta violencia. Y quizás la ministra de Defensa se involucra en la violencia al ampararla, ¿no? Entonces, no es un tema solamente mapuche, es un tema mapuche y chileno que amparan la violencia, que la justifican. Pero la gran mayoría mapuche, y lo ha demostrado, somos personas que contando la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres y quizás nuestras propias vidas, estamos lejos de la violencia, estamos solamente en el mérito, en el trabajo, y eso es lo que nos ha llevado a que este pueblo indígena, este pueblo mapuche que somos nosotros, cada día más estamos a la par del resto de la sociedad chilena. La historia nos dice como una sociedad que parlamentaba siempre, ¿cierto? Y todos lo reconocemos y lo sabemos. Pero también supimos decir alto cuando alguien también nos agredió. Sí, por supuesto. Eso está también en la historia y está en el lenguaje. Y tú hacías alusión a una frase que es común el día de hoy, que es decir Huinca, ¿cierto? Y básicamente algunos señalan de que Huinca es como una especie de diminutivo de la palabra Hue-Inca o los nuevos incas, al hacer referencia a los españoles. Y esos españoles eran invasores. A los incas, claro, los incas lograron entrar, pero también se les dijo, no, nosotros tenemos esa lógica o esa visión de mundo. Y llegaron hasta cerca de Talca, ¿cierto? Así es. Claro, porque si bien es cierto somos dialogantes o nos gusta parlamentar, pero también hacemos valer el respeto hacia nuestra organización, nuestra familia. Porque hay un valor que es muy grande en el mapuche y siempre se ha reconocido así, que es el valor de la libertad, pues, y que se lo hemos heredado a Chile. Chile es un país que ama la libertad mucho más que nuestros países vecinos, y eso viene del mapuche, la libertad. Estamos todos bien hasta que tú me quitas mi libertad. Y ahí, por supuesto, que yo me defiendo, pero no ataco. Una cosa es defenderse y otra cosa es Hay una atacar. frase que también es bien conocida que dice que la libertad es la herencia del bravo, dice, ¿cierto? Así es. Es una frase media militar, pero se hace en un contexto de reivindicación también de la lucha mapuche, sino no solamente está circunscrita en este caso a las Fuerzas Armadas, sino que también bajo esa lógica, bajo esa premisa de privilegiar, defender la libertad por sobre todas las cosas. Y creo que ese es el sentimiento que hoy día a nosotros como profesionales, como dirigentes, como líderes, nos hace sentido, pero dar luces a lo menos de que alguien esté privilegiando, promoviendo, defendiendo la violencia, nos parece que no es el camino correcto. Si hay que ser duros, hay que utilizar la ley. Pero la libertad se defiende bajo esos parámetros del Estado de Derecho y con visión también de nuestra propia historia. Así que eso es el mensaje para esta ocasión. Muy bien, y en un país democrático el Estado de Derecho, ¿cierto?, lo conforman las instituciones y las leyes en un Estado democrático se discuten en el Parlamento y la mayoría son las que aprueban o rechazan, ¿no es cierto?, una idea de ley. Por tanto,
suponemos que en un Estado democrático las leyes que tenemos son leyes democráticas. Muy bien, Richard, pórtese bien ahora en Vamos fiestas, a celebrar como corresponde. en fiestas. Como corresponde, don Hugo. Su buena empanada, ¿cierto? Así es. ¿Ah? Y esta mezcla que hay en esta región de la Araucanía, ¿no? Que es una mezcla mapuche con chileno, ¿no es cierto? Las ramadas, ¿sabías tú que las ramadas son de origen mapuche? Pues si nosotros, Claro, los guillatunes. nuestro guillatún, ¿no es cierto? Y el chileno tomó las ramadas y el 18 de septiembre no es un 18 sino hay ramada. La ramada es mapuche, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí esta mezcla y vamos a los campos y encontramos la bandera chilena, ¿no? Flameando, porque amamos este país y queremos Chile, por supuesto. Chile es la patria grande, ¿no? Y de la cual nos sentimos orgullosos de pertenecer. Pero además, ¿cierto? Como mapuche tenemos nuestra bandera azul, ¿ah? Con una estrella blanca de 8 puntas, y que hoy día en Fiestas Patrias también se juega palina ahora, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Ah? Un rescate cultural importante. Y hay comida. Entonces hoy día hay una mezcla, ¿no? Así que muy bien. Bueno, de hecho, en las celebraciones en la Araucanía está el guaso y la pareja mapuche. Hoy día Sí. cada En los vez colegios, jardines infantiles. claro. Y también se enseña a los niños, se les está enseñando a los pueblos originarios, porque el guaso y los pueblos originarios hoy día tienen que ir juntos, porque el guaso es una herencia de la colonia, es una herencia de España que se reconoce, ¿no es cierto?, pero también hoy día estamos sumándole a los pueblos originarios que somos los que estuvimos antes y que todavía estamos. Bien, Richard. Feliz. Felay, muy bien, ¿no es cierto? Bien, que estemos bien. Peucayal, Peucayal, hasta Chaltumay. pronto. Chaltumay, muchas gracias.